Miércoles 31 de agosto, buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile, presidente de lo que es el Quinto Poder, les doy la bienvenida. Antes de comenzar con el taller del día de hoy, que es un taller independiente, por comunicarles igual que estamos coordinando para la siguiente unidad. Vamos a tener lo que es administración pública en gerencia de hospitalaria desde este sábado, todo el mes de lo que es septiembre. Y recuerden que los certificados están igual avalados por el Instituto Superior en RAGEM. Entonces, bueno, hoy día tenemos un taller suelto que se llama Conociendo a Pedro José Freile y nos va a ayudar nuestra querida amiga que es politóloga, Pamela Ledesma. Así que le damos la bienvenida y muy buenas noches, Pamela. Cuando desees, podemos comenzar, por favor. Claro que sí. Bueno, primero me presento. Buenas noches con todos y todas. Tenía dos temas pendientes, pero bueno, un poco viendo cómo están, creo que voy a ir con el otro en vez de con el que iba a ir. Creo que va a ser un poco mejor orientado, ya que les interesa un poco, creo que política pública, entonces voy a ir por ahí mejor. Mi nombre es Pamela Ledesma, tengo un máster oficial de análisis político de la Universidad Complutense de Madrid. Soy graduada igual de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UDLA. Tengo experiencia como docente presencial y en línea desde 2017. He trabajado en observación electoral, en consultoría para partidos políticos ecuatorianos, con ONGs como Cruz Roja, en donde hice acompañamiento para mujeres y familias de refugiados. Mis principales temas de interés o de investigación, realmente me interesan muchas cosas, pero de investigación sería la Agenda 2030, que es la agenda propuesta por las Naciones Unidas, la sostenibilidad, gobierno local, estudios de género, e implementación y evaluación de políticas en estos ámbitos. Entonces, bueno, eso es un poco sobre mí. De ahí tenía abierto un tema, pero creo que lo voy a cambiar. Igual en un momento les comparto un poco de material de apoyo. Entonces, un momento, por favor, que lo voy a ver. Algunas cosas. Ecuador. Ok, entonces esto es un poco sobre el ecofeminismo, los ODS y el Ecuador. Uno, no, a ver. Aquí está. Ya, encontré, perdón. Creo que esto va a ser un poco más útil que el otro tema que les iba a comentar, entonces me parece un poco mejor. Ok, no sé cómo compartir aquí, uso por lo general. Sí, hay una flechita que está para arriba, entonces ahí le pones si le pones una pestaña te comparte toda tu pantalla de internet. Si le pones una ventana le abres anteriormente un PDF, si es que tienes. A ver, entonces aquí puedo y no puedo como, a ver, a window, a tab, creo que es un tab, pero no me sale lo que yo quería presentar. O puedes compartirle. No sé cómo compartir el documento que quisiera compartir. Ya, ¿en qué es? ¿En PDF? ¿En PowerPoint? Es un PowerPoint. Sí, ábrele el PowerPoint. Ajá. Ya, ten abierto. Entonces ahí dale la flechita y ponle donde dice una ventana. En la flechita. Ya. Ya. Ya ahí le das en una ventana y escoges tu PowerPoint. ¿Lo ven? Exacto. Ay, sino que el problema es que tú tendrías que tener doble dispositivo para que tú te veas, porque si no, no te vas a ver. Pero en la grabación sí sale tu cara aparte. No te preocupes. Ok. Ajá. Bueno, está bien. ¿Se me ve? Entonces, perfecto. Sí te vemos.
nada, les voy a comentar un poco, iba a hablar sobre mujeres y economía, pero creo que esto de ecofeminismo y los objetivos de desarrollo sostenible pueden encajar un poco mejor, porque creo que hay un poco más de interés sobre la política pública. Entonces, nada, esto es un enfoque nuevo. El ecofeminismo es, sé que suena diferente, tal vez extraño, raro, pero es básicamente la unión entre el feminismo, que es lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, y la sostenibilidad. Y qué relación tiene estas dos cosas, que tienen un vínculo bastante grande, y cómo esto debe estar presente en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, les voy a comentar un poco sobre género y cambio climático, qué es lo que tienen en común, qué es el ecofeminismo, un poco una introducción en este tema, la Agenda 2030, que es la agenda de las Naciones Unidas. No vamos a ver toda, sino solamente nos vamos a enfocar en 4 objetivos de desarrollo sostenible, que es 5, 10, 11 y 13, y qué importancia tiene esto a nivel nacional y sobre todo a nivel local. Y finalmente creo que ahí dice preguntas abiertas, pero no lo veo bien porque me sale ahí. Pero bueno. En primer lugar, la relación entre género y cambio climático es, bueno, creo que esto es un video, de hecho. No sé si es que se comparte igual, así que lo aplasto. A lo mejor sí. ¿Lo ve? No, solo No pueden ver. veo la que dice género y cambio climático. Ah, bueno, hay un video que creo que lo pueden compartir, ya sé cómo compartirlo. Sí, poniéndole igual en la flechita y de ahí Sí. le pones Es más, una pestaña. perfecto. Y espero que... ¿Lo ven? Ahí sí. Sí. ¿Y lo escuchan? Sí. Ya, perfecto. El cambio climático es un proceso natural de aumento de la temperatura terrestre que se incrementa por la actividad humana y desencadena tormentas y desastres naturales cada vez más intensos. Esta situación afecta a todos y todas, pero es en particular más severo con las personas en situación de vulnerabilidad, debido a que tienen menos acceso a recursos económicos y menos goce de derechos. Entre este grupo se encuentran las mujeres. Por ejemplo, el cambio climático disminuye el acceso al agua potable y alimentos, cuya provisión es responsabilidad de las mujeres en la mayoría de los hogares. Además, los estereotipos de género refuerzan el rol de las mujeres como cuidadoras, limitando su participación en la toma de decisiones y en los espacios de capacitación, por lo que no cuentan con herramientas para mitigar los efectos del cambio climático y enfrentar las vulnerabilidades. A esto hay que sumar que muchas mujeres sufren de exclusión social, ya sea por su grupo étnico, edad u otras características. Como vemos, el cambio climático agudiza las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres. Ante esto, la Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático propone lograr la igualdad de género gradualmente en las instituciones vinculadas al cambio climático, promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones, invertir en capacitación y educación, tanto para hombres como para mujeres, investigar y promover la obtención de datos desagregados por sexo en todos los niveles posibles, asegurar que las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático se enmarquen en la seguridad humana y el desarrollo sostenible. Bueno, eso es un poco, efectivamente, bueno, a nivel nacional no tenemos una política orientada de esta manera, pero me pareció interesante la parte final para tener un poco de ideas y ver también qué relación tienen estas dos cosas, y es porque las mujeres se ven desproporcionalmente afectadas por los efectos nocivos, no solo de las desastres naturales, pero sí, sino de los efectos del cambio climático en general,
por lo que son mujeres más vulnerables. Esto en el contexto ecuatoriano se puede ver también en el ámbito rural, porque en el ámbito rural las mujeres muchas veces se asume que parte del trabajo de campo y forma parte del trabajo del hogar. Entonces al final acaban haciendo muchas horas de trabajo que otras personas serían pagadas por esas horas y ellas no, porque se asume y se pone esa carga frente a esas mujeres. Entonces es algo bastante importante tener en cuenta en Ecuador, que es algo que pasa en Ecuador y en toda Latinoamérica realmente. Bueno, regresando a la presentación, creo que era aquí a Windows, sí, ya. Ok, ya lo tengo cachado esto. Perfecto. Entonces, estos son los factores y los elementos más representativos que une y que crea este nexo entre mujeres y el cambio climático, que es la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres, que son, en la mayoría de casos, por recursos, ganan menos, se ven en una situación más compleja que los hombres, en la mayoría de casos, por el sistema patriarcal que existe en todos los países. El trabajo de los cuidados, este trabajo significa el trabajo, por ejemplo, de lavar, limpiar, atender, cuidar a personas mayores, cuidar a niños o niñas, que al final es un trabajo, toma tiempo, y se pone sobre todo en la carga de las mujeres. Hasta hoy en día, aunque exista una igualdad a nivel legal, en muchos casos siguen siendo las mujeres que se ocupan de este trabajo, que es no remunerado en la mayoría de casos. Y un acceso desigual a espacios de decisión y poder. ¿Qué significa esto? Que si vemos, por ejemplo, en nuestras mismas instituciones políticas y en la toma de decisiones de poder e importantes, hay una cantidad mucho menor de mujeres normalmente que de hombres. Entonces, este acceso desigual a estos espacios también afecta a las mujeres, y incluso en los grupos verdes, o sea, que vemos mucho auge de el ambientalismo, en la jerarquía de estos grupos sigue siendo también dominado por hombres. Aquí este gráfico nos puede representar, nos deja ver un poco una pirámide de cómo llegar a este trabajo remunerado del capital. Entonces vemos como la naturaleza es como el sujeto, digamos, más vulnerable, que no tiene derechos, aunque en Ecuador se reconozca a la naturaleza como un derecho, como un sujeto de derechos. En la mayoría de países es como lo más utilizado. En las excolonias también sufren el trabajo de cuidados de mujeres, que normalmente no es pagado, salvo que se contrate a una persona para hacer ese trabajo de cuidados, y si lo vemos, la mayoría de personas que hacen ese trabajo de cuidados de nuestros hogares a los que pagamos son mujeres también. El trabajo de campesino y el formal infantil, y hasta llegar al trabajo remunerado de capital, es como que un poco una pirámide de vulnerabilidades y de sujetos de derecho para llegar a ese contrato laboral y esa economía visible. El ecofeminismo, entonces, viene como un enfoque que une un poco todos estos elementos, que contempla todas estas cosas. Entonces intenta tener una ética ambiental. Entonces es, bueno, sí, feminismo, igualdad entre hombres y mujeres, pero tomando en cuenta este aspecto tan importante que estamos sufriendo todas las personas sobre la Tierra por las condiciones del calentamiento global. Entonces se pueden ver estas interconexiones que ya existen, que ya podemos ver en muchas ocasiones, pero se toma en cuenta esta parte de naturaleza. Entonces, como un poco de introducción al ecofeminismo, de qué es esta corriente nueva, así extraña, es una corriente que empezó en 1974 por un francés, François Derbon, que espero que lo esté pronunciando bien, no lo sé, pero él acuñó el tema diciendo que las mujeres sufren algo parecido a la naturaleza. ¿Qué era lo que quería decir él? Que las mujeres tienen como que una visión, o se les utiliza de igual manera como un recurso, o sea, pensando en el trabajo informal, en el trabajo en el hogar,
como, como algo que solamente beneficia al sistema, se utiliza como un instrumento económico, pero no se le paga. Entonces, ok, yo sistema me beneficio de esta mujer que está haciendo este trabajo muchas veces gratis o muy barato, y me beneficio también de la naturaleza que brinda todos los recursos que necesito también de una manera gratis. Pero si lo pensamos, realmente, ok, sí, vemos el agua como algo gratis, pero al final nos va a salir bastante costoso si es que nos acabamos de este recurso natural. O sea, de hecho no podemos vivir sin ella. Hay dos tipos de feminismo que, bueno, no voy a abordar mucho, solamente decirles que el constructivista, que es el que vamos a hablar un poco más. Entonces, hay una especie de violencia. La violencia, acordémonos que no es solamente la violencia física, o sea, de voy y le pego a una persona, no, eso no es solamente la violencia, sino hay una violencia del sistema, una violencia estructural, y esa violencia se ve mucho más en las naturaleza y mujeres, como expliqué antes, que son como recursos utilizados y que no son personas remuneradas, igual que los animales, que también son sujetos que no tienen la potestad de reclamar sus derechos. Entonces, dentro de todo este ámbito se pueden ver algunos dualismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son como dos caras de la misma moneda. Entonces, ponemos a favor la cultura, y en nombre de la cultura hacemos muchas cosas que al final dañan a esta naturaleza, y les ponemos como cosas que son distintas. De ahí, en función del cuerpo, es decir, como lo podemos ver en el trabajo de cuidados, que son personas que ponen el cuerpo, normalmente mujeres que ponen el cuerpo para hacer estas actividades, y lo ponemos como si fuera menos importante que los trabajos que necesitamos nuestra mente. Creo que escuché algo, no sé si alguien tenía una pregunta. Ah, sí, Sí, don José. Sí, buenas noches. Primeramente, buenas noches. ¿Por qué igualdad de género cuando somos tan distintos, tanto en fuerza, capacidades, características y todo lo demás? Segundo, por ejemplo, el tema del ama de casa y todo lo demás, por lo general, o por regla general, es porque por lo general el hombre es el que trabaja. Así que alguien tiene que hacerse cargo de hijos y todo lo demás. Porque hoy en día, la mujer que no quiere ese oficio se dedica a trabajar, ¿no es cierto? Y lo que hace es contratar una empleada, porque al final una mujer por ejemplo, es idónea para administrar una casa, por el tema de manejar dinero, porque en muchos de los lugares, por ejemplo en mi caso, quien administra el dinero es mi esposa. La primera pregunta. Entonces, o sea, ¿por qué igualdad de género? ¿Por qué se trata de poco más y como que estuviésemos castigando, martirizando a la mujer en sí? Porque básicamente es lo que suena, cuando no es así. Ya. A ver, se habla de igualdad de género. Bueno, yo entiendo que existen diferencias entre personas, ya, individuos en general, pero es importante hablar de una igualdad de género porque no solamente podemos hablar de una igualdad de género, no es que ponemos en la ley o en la constitución que las mujeres tienen el derecho al voto igual que los hombres, entonces ahora son iguales. No, se habla también del acceso a las oportunidades que pueden tener, también el acceso a oportunidades, a trabajos, a un sistema que exista una paridad para que se tome en cuenta, porque al final si vemos la otra mitad que tenemos de la población, aparte de los hombres, son las mujeres, y deberían ser tomadas en cuenta para esa toma de decisiones. Deberían estar en estas estructuras de poder, deberían participar y ser parte de la toma de decisiones, porque solo así se puede acabar con esa desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad, hablamos también de un acceso desigual a educación, a becas, a trabajos, a cargos altos, a puestos altos, porque si vemos en la mayoría, jerárquicamente están los hombres en esos puestos. Entonces, se tiene que incluir a toda la sociedad como para que sea una sociedad más justa, y creo que una sociedad más justa nos beneficiaría a todos, realmente. La segunda es, no me acuerdo tu segunda pregunta, ¿lo puedes repetir? Bueno, con lo que acaba de decir, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, se dice de sociedad más justa cuando se supone que nuestra sociedad es acorde a capacidades? Claro, pero puede ser acorde a capacidades. Es quien sube.
Por ejemplo, y hoy en día, por ejemplo, ya no es ni siquiera tal de capacidad, depende de palanca o de padrino, que una mujer o un hombre estén arriba. Así que ya no hay tampoco ese tema. Claro, pero una cosa es que estructuralmente las mujeres se vean desfavorecidas en esta toma de poderes y que, o sea, una sociedad más justa se habla de que no se discrimine a una persona por ser mujer. Por ejemplo, en la mayoría de trabajos preguntan a una mujer antes de contratarla si es que piensa tener familia, si piensa tener hijos o hijas. Y puede ser hasta motivo por no contratarla, cosa que no pasa con los hombres en muchos casos. Entonces eso ya viene a ser una discriminación ante la mujer en el espacio laboral. Otra discriminación es por hacer el mismo trabajo, y esto es un indicador económico que se puede encontrar, es que muchas mujeres por el mismo trabajo no ganan lo mismo. Eso tampoco es justo, eso también es una discriminación por ser mujer. Entonces, por mucho que podemos reconocer que tenemos distintas capacidades... ¿Me repito otra vez ¿Será que me puede ir repitiendo la primera respuesta que dio? Porque hay una brecha, claro, existe una brecha salarial de género, que hay muchas mujeres que por el mismo trabajo no ganan lo mismo, y que muchas mujeres también les preguntan si es que piensan tener hijos o hijas para aplicar a un trabajo, cosa que muchas veces no se limita a un hombre por eso. Entonces eso también es una forma de discriminación que las personas lo tienen muy normalizadas, porque sí, les preguntamos a las mujeres si quieren ser mamás, y muchas veces no a los hombres, y no va a ser un impedimento para contratarlas, porque piensan si se queda embarazada tenemos que pagarle por esto, pero al final es una discriminación, no puede ser una base para no contratar a una persona. Pero ahí tengo que tomar en cuenta la parte biológica, el hombre no se embaraza. Claro, pero no puede ser una razón para no contratar a alguien. Y no debería ser una discriminación para no contratar a alguien. O sea, me parecería súper injusto que a una de sus compañeras no le contraten, porque en algún punto tal vez quiere ser mamá y usted sí. No creo que sea justo. O sea, al final es discriminación. Claro, pero recuerde que el globalismo de hoy en día va en base a producción. A la empresa no le conviene darle permiso a alguien por 15, 30 días y pagarle un sueldo. Así que básicamente no hay mucho que ver en ese tema. Y en lo que sí, como ustedes dicen, lo que sí estoy de acuerdo es que debería ser igualdad de cargo, igualdad de sueldo. Claro, y si una mujer no quiere tener hijos, o sea, no debe ser algo indiferente como para tener un trabajo. Creo yo. Uy, perdón, se pasó. ¿Sí? Ahí levanto mi mano. Mira, yo creo que también es importante aclarar que el hecho de que una mujer esté embarazada, no, a pesar de los riesgos que hay dentro de un embarazo y todo eso, no le hace menos importante su trabajo, no le quita el valor al trabajo, y la mujer se puede desempeñar. Te hablo por experiencia propia. Claro. Yo tuve un embarazo de alto riesgo, muchísimo riesgo. Pasé casi la mayor parte de mi embarazo en cama, y sin embargo yo seguía trabajando desde casa, claro, y haciendo discursos para mi ministra y preparando todo para los gabinetes, pese a no estar en la oficina. Los chicos iban y venían y dejaban toda la información, y nunca dejé de trabajar, y trabajaba en 2 lugares, fíjate. Entonces, las mujeres sí podemos hacerlo. Todo es cuestión de organización, y como tú dices, no es necesario que nos discriminen, porque sí podemos hacerlo, porque somos más, incluso yo diría que somos más responsables a veces que los mismos hombres, ¿ya? Por eso es que también altos cargos ejecutivos, en ocasiones se les da a las mujeres. Las empresas priorizan dárselo a las mujeres porque saben la capacidad que tenemos en el momento de que tenemos que poner la responsabilidad por encima de todo. Eso, y fíjense ustedes, nosotros hacemos trabajo en oficina, trabajo en casa, hacemos el trabajo de acompañamiento a nuestros hijos, aunque sea a la distancia. Estamos pendientes también de nuestros papás, los que tenemos papás. O sea, somos polifuncionales, multifuncionales, y estamos ahí haciendo de todo.
mejor concuerdo con Mito. Es el hecho de que hoy ya no se toma en cuenta realmente la capacidad que tiene una mujer de hacer este tipo de cosas, porque también el día de hoy hay otras situaciones, como dice Mito, en la que a la par estamos los hombres y las mujeres, el momento de optar por un trabajo. O sea, como dice Mito, si uno no tiene palanca, si uno no tiene amistades, no puede trabajar y le echan a un lado su capacidad. Y eso no puede ser posible. O sea, en ese sentido yo estoy de acuerdo con Mito. No estoy de acuerdo en el hecho de que todavía se nos vea de una manera algo machista, no digo que del todo, pero sí todavía hay ese machismo de pensar que las mujeres solamente podemos apoyar desde la casa. Nos reconocen a lo mejor que somos buenas administradoras, que hacemos bien los quehaceres domésticos y que tenemos que estar apoyando a nuestros hijos, pero si nosotros podemos darnos el tiempo de manera responsable y podemos crecer y ayudar a crecer en la familia, ¿por qué no hacerlo? Esa sería mi contribución. Muchas gracias, Patricia. Tenía pendientes que están todos con yo. Voy a decir algo y después ya te doy la palabra a mí. Claro, el sistema clientelar, que es a lo que se refiere Lito, que es cuando responden a estos injustamente, que yo también estoy completamente de acuerdo, que existe como que este sistema injusto de palancas, por llamarlo así formalmente, existe, pero eso no, solamente porque existe eso, no significa que no exista este ámbito también injusto de discriminar a las mujeres. Entonces sí existen las palancas, de acuerdo, pero también en muchos trabajos también existe esta discriminación a las mujeres hasta hoy en día 2022, que por este toma de decisiones no se les contrata o se les paga menos por el mismo trabajo, y estas son cosas que obviamente no se pueden dar. Entonces hay que desarrollar campañas de concientización, informar a la ciudadanía, a las personas que trabajan en instituciones públicas, para que esto no se dé. Y por eso, y justamente por estos niveles desiguales de participación de las mujeres, de ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones, por eso hay que hablar y por eso hay que hacerlo conocer y dar a conocer y pensar que solamente porque hay una igualdad formal no significa que hemos logrado la igualdad en la práctica. Entonces todavía hay que trabajar, todavía hay cosas por hacer. Y personalmente creo, un poco de lo que estabas comentando, Patricia, es que aunque sí, bien, se les puede pensar también a las mujeres como mejores administradoras, de como personas que son buenas para el trabajo de cuidados, pero también creo que es importante hacernos la pregunta y pensar en, ¿es porque somos mejores para eso o porque siempre se nos ha dado ese cargo? ¿O porque siempre hemos sido como otorgadas esta responsabilidad de ser las administradoras de la casa y ser responsables de un trabajo de hogar, aparte del trabajo laboral, si es que ese es el caso para las personas que sí trabajan en una empresa o lo que sea? Entonces, por eso en otros países y en la Agenda 2030 se propone que se reconozca este trabajo de cuidados, que es el trabajo del hogar, de estar pendiente, justamente como comentaba Patricia, de las personas mayores, de los niños, de las niñas, etc. De limpiar, cocinar, es un trabajo. Entonces se propone en muchos países reconocer ese trabajo, reconocer esta carga, porque es un trabajo que beneficia al sistema, pero que no es remunerado. Entonces eso es como que el sistema se beneficia de esa forma, digamos, injustamente. Entonces en otros países ya están implementando y viendo cómo igualar un poco esta igualdad de género, también dando a los hombres, que personalmente creo que es muy necesario que los hombres tengan este permiso de paternidad y que sea igual al permiso de la maternidad, para que el hombre también se involucre y esté más presente en este núcleo familiar y que no solo tenga 2 semanas y ya se tenga que ir a la casa. Eso no.
Eso es como que va a incentivar también a que los hombres sean más partícipes en el hogar. Andy, te doy la palabra. Hola, Pamela. Hola. Buenas noches con todos. Sí, mi pregunta va en la misma relación en hilos con todo lo que están hablando, porque ahora hablamos de que hay que tener mayores oportunidades, pero hay un problema que se ha detectado ya hace algún tiempo, que es el de que el embarazo adolescente está presente en Latinoamérica y hay altas tasas de embarazo adolescente. Por ende, la mayoría de mujeres se embarazan muy tempranamente. Y eso es no es una traba, pero frena un poquito más para que una mujer pueda estudiar normalmente, el colegio, universidad, posgrados, etc. Por ende, tiene que hacerse cargo del hogar. Entonces, mi pregunta es, ¿tú tienes tal vez algún conocimiento de qué tipo de políticas se han implementado en los últimos años en relación a esto? ¿Qué se podría proponer para que se empiece a cambiar este tema? Porque es desde ahí, desde cuando la mujer es joven, es muy joven, que su camino cambia definitivamente y se va por otro rumbo, cuando podría tomar otro rumbo para poder llegar a estos puestos altos, poder desenvolverse, tener, no sé, masterados, etcétera. Pero no, en muchos casos no lo logra por ese tema. Entonces, yo quisiera entender cómo, o tal vez aquí en Ecuador, o unas buenas prácticas que se hayan realizado, porque realmente los indicadores no sé si han mejorado, pero no se visibiliza. Ese es un problema. Y eso le pasa a la mayoría de la población, de las mujeres. Existen casos, sí hay mujeres que han estudiado, se han preparado mucho, pero no es y es el problema que yo veo, y quisiera que tal vez tú me puedas explicar o me puedas... Claro. Sí, súper buena pregunta y observación, Andy, gracias. Sí, de hecho, bueno, algunas cosas. Primero, este tema, sí, hay muchas niñas que terminan siendo niñas, no deberían ser madres y son madres. Entonces es un problema en el Ecuador y en Latinoamérica muy grande, pero es algo que primero es un poco, como sabemos, Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, no el más pobre de África, pero el más desigual sí. Y sí entra aquí un factor también de clase social. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres de clase social más baja, de recursos más bajos, se van a ver incluso más afectadas por esto, de ser niñas madres. Porque no van a tener los medios como para ir tampoco al doctor, conseguir anticonceptivos. No existe también en muchas zonas rurales y de recursos más bajos este acceso a la salud. Entonces, una cosa súper importante es, porque ya las mujeres de clase media alta, tienen más probabilidades que una mujer de bajos recursos de llegar a ese trabajo, y incluso cuando llega a ese trabajo, sí recibe una discriminación, que es estas trabas un poco de si es que después a futuro quisiera ser madre, por ejemplo, que se le discrimina o que no llegan a ese toma de decisiones o tal vez a los cargos más altos jerárquicamente, porque piensan que como es madre de familia y tiene que estar en el trabajo del hogar, en este trabajo de cuidados, que no va a poder responsabilizarse en este ámbito, por ejemplo. Entonces, lo primero sería, para este tema específicamente, es un acceso a toda la salud reproductiva. Entonces, la salud reproductiva para las Naciones Unidas es un derecho humano. Y esto, o sea, la salud social es un derecho humano y la salud reproductiva es parte de ello. Entonces, claro, van a ser... en un estado, obviamente estamos en Latinoamérica y han habido muchos problemas económicos, sabemos la pandemia y un montón de cosas. Sí. Cuando ya no hay presupuesto, ¿qué pueden hacer? Claro, es que para mí lo más importante, y lo que nunca se debe recortar, es en salud, porque es, para mí, salud y educación es lo más importante de todo. Entonces son recortes que no se pueden hacer, que no se puede costear, recortar en cualquier otra cosa menos eso.
Entonces, con salud y educación, con reformas de salud reproductiva para que las mujeres puedan acceder siempre a estos recursos, por un lado. Por otro lado, campañas educativas en todas las zonas, porque eso también con datos, por suerte, se puede también analizar y medir en qué sectores y poblaciones hay una mayor tasa de embarazo de niñas también, como que ver por qué está pasando, hacer estas campañas educativas y hacerlo como una parte fundamental a nivel nacional, a todos los niveles, local, a todos los niveles debería ser algo de extrema importancia. Y la ONU, por otro lado, con esto de la Agenda 2030, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, justo hay el ODS 5, que es el que se enfoca en la igualdad de género. Tiene algunos datos a nivel internacional, pero igual nos ayuda un poco a ver a nivel nacional cómo esto puede también influir. Los voy a compartir, creo que no voy a poder enseñar toda la presentación hoy porque no vamos a tener tanto tiempo y me interesan mucho sus intervenciones, pero sí les voy a enseñar, porque va un poco en la mano de este tema, la igualdad de género. Estas cifras nos muestran, que son datos oficiales de la ONU, que a nivel mundial las mujeres todavía, entonces por eso no podemos hablar de que hay una igualdad plena, porque ganan todavía 77 centavos por el mismo trabajo, por $1 que gana el hombre. Esto, que va justo de la mano de este tema que estás hablando también, Andy, es la violencia también de género. Entonces, ¿por qué? Porque muchas niñas que terminan siendo madres sufren violencia también sexual. Por eso están obligadas un poco a llevar a cabo este embarazo, entre muchos factores. De ahí, mira, justo esta cifra, hoy en todo el mundo 750 millones de mujeres y niñas viven que se han casado antes de los 18 años. Es una cifra altísima. Y eso es que se han casado o que son padres, y aquí seguro es igual. O sea, si lo transformamos a un nivel nacional, es bastante alto. Entonces son cifras que nos enseñan que falta mucho por trabajar, y creo que justo con estas con implementaciones, por ejemplo, de ayudar a que las mujeres puedan acceder a la propiedad, dar esta salud sexual y reproductiva, hacer y dar campañas, incentivar a las mujeres a participar en todos los ámbitos, no solamente en lo político, sino en temas económicos, en temas públicos. O sea, su participación es muy importante, porque solo así vamos a poder reducir esa disparidad de género y valorar este trabajo estamos hablando del hogar, de los trabajos de cuidado. Y solo así vamos a poder poner fin a la discriminación, porque esta discriminación es muy amplia. Entonces, justo una parte de ello es lo que comentas tú hoy antes. De ahí estaba Mito. Si te preguntan si quieres decir algo más, Andy, sino para pasar. Muchas gracias, sí, está muy bien, gracias. Don José, y luego estaba Felipe. Bueno, básicamente, como José acaba de decir, hay que tomar en cuenta dos cosas. Para tener todas esas ventajas hay que tener dinero. Como también usted lo dijo, una mujer o un adolescente que nace en una familia rica o pudiente no ve la necesidad de comprometerse ni nada, porque simplemente tiene acceso a todo lo que es salud, educación y tantas cosas más, y puede progresar, porque no tiene necesidad de decir, bueno, me voy a comprometer para ver si algo hago con mi miseria. Cosa muy distinta en los estratos bajos, en los cuales básicamente no tiene la guía del padre ni de la madre, porque papá y mamá deben estar trabajando para ganarse el pan de cada día, y lo único que hacen es tratar de buscar una forma, con un compromiso, salir del hueco, de la miseria en la que están, o una oportunidad en la que buscan. Ese es básicamente uno de los mayores problemas que hay aquí. Sí, y también por mucha violencia sexual de género, que pasa también más. Bueno, por cifras, por los demás. Sí, pero más el problema en sí es dinero. Ahora lo otro, por ejemplo, para que una mujer, por lo general, de lo que yo tengo conocido, incluso mi comadre honoris causa, progrese, básicamente renuncia a la familia, porque es casi la única manera en la que puede ejercer su profesión, seguir adelante y llegar a tener algo. Porque para bien o para mal, tener un hijo es algo maravilloso, algo único, pero también ata. También ata.
Y si usted quiere criar a su hijo de una manera como usted se crió o algo parecido, básicamente o bien, uno de los dos debe quedarse a cuidarlos, porque no es igual a contratar a alguien a quien los cuide. O sea, es un pensamiento, pero creo que lo que intentan hacer, bueno, lo que intenta promover al menos la Agenda 2030 y con estos objetivos de desarrollo es que haya una responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué significa esto? Involucrar más a los padres de familia en este trabajo de cuidados, en el trabajo del hogar. Y esto es muy beneficioso para la sociedad. De hecho, lo están practicando ya en algunos países nórdicos. Y después voy a meter a YouTube y ver cómo funciona el sistema, por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, que se incentiva y se da la misma cantidad de derecho parental para estar con los hijos de las hijas, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, es igual a través de educación, de campañas y también desde el Estado puedes exigir a las empresas que den estos derechos iguales a los dos, para que no exista una carga solamente sobre la mujer, sino que esta carga de responsabilidad del hogar se lleven a las dos personas, de dos partes. Obviamente en casos de unidades familiares uniparentales, o sea, que muchas veces son madres solteras, el Estado también debería como que dar algún tipo de apoyo, porque son las personas más vulnerables, porque al final ahí sí tienen que hacer todo este trabajo fuera y dentro del hogar. Entonces son las personas más vulnerables en este caso. Sí, pero como lo acaba de mencionar, eso aplica en los países ricos como Suecia, Finlandia, Noruega, que son países muy ricos en los cuales se pueden dar ese lujo de dar tiempo, porque el padre de familia o la madre ganan dinero suficiente para mantenerse hasta un mes, 2 meses o mucho más tiempo de vacaciones. El Estado les apoya cuando tienen hijos, pero ¿cómo se aplicaría eso aquí en nuestra realidad? En muchos de estos países no es necesariamente el Estado pone la ley, pero son las empresas privadas que tienen que dar por igual a las dos personas contratadas ese tiempo y responsabilizarse de eso. Son las empresas que se responsabilizan de eso. El Estado solamente pone la ley en estos países. Por ejemplo, en España han subido ya el tiempo por paternidad. Y entonces las empresas, es como que también un poco cambiar el pensamiento de pensar, o sea, por ejemplo, las empresas dicen, bueno, es que no podemos tener a la persona fuera este tiempo corto, porque nos va a representar X cantidad de dinero. Entonces la empresa no quiere. Entonces en vez de pensarlo así, como que pensarlo en, pago este tiempo, todo el mundo lo va a tener que coger, todas las personas que quieran tener hijos, y esto va a ser en beneficio de la sociedad, porque así, si es que incluimos más al padre de familia o a los dos, que sea una responsabilidad compartida con los hijos, entonces vas a tener una sociedad más justa, vas a tener padres que están más presentes en sus unidades familiares y claro, un sistema en donde haya más igualdad de género y no existe esta discriminación justamente hacia las mujeres de que si es que quieren o no tener hijos, porque va a ser lo mismo que un papá, porque va a ser la misma cantidad de tiempo que están fuera. Por cierto, la última cosa que iba a decir, antes de que me olvide, en estos países también se está incentivando por las bajas tasas de natalidad. Es un país rico con baja tasa de natalidad. Por eso, al igual que en Japón, incentivan incluso lo que pagaban por cada hijo nacido o algo parecido a eso. Claro, pero bueno, o por ejemplo, si es que para no ir como que a países tan ricos, entonces podemos ver incluso en los países mediterráneos, donde la tasa de natalidad no es tan baja, pero igual están haciendo justamente estas políticas de igualdad de género para incluir más y dar estos derechos a los padres de familia para que sean parte del hogar y formen parte del trabajo de los cuidados. Felipe estaba luego. ¿Cómo les va? Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Pamela, por tu excelente intervención. Yo más bien, bueno, tengo también un comentario y una respuesta de paso para Andy. Verás, Andy, en relación a la parte del embarazo adolescente, hay políticas que no solamente tienen que ver y dentro de estas aristas hay que separar de alguna forma la parte de
violencia a la mujer en relación a la educación, porque si bien para conocimiento general, aquí al menos en Ecuador se estipula que más o menos de 8 de cada 10 han recibido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual o cualquier otro tipo de violencia. Entonces hablamos de que la violencia aquí en la mujer es extremadamente grande y nosotros no visualizamos cuál es la violencia. De hecho, dentro de estas personas aproximadamente mueren 2 de cada 10 mujeres. Imagínate, multiplícase y el volumen es impresionante en relación a la parte de la violencia a la mujer, que es un tema que aún sigue siendo bastante tabú. Entonces sí es un tema de salud pública muy fuerte y creo que por eso es lo que lo he abordado yo. En parte de la educación, Andy, bueno, en países de primer mundo, y no solamente en países de primer mundo, no se requieren muchos recursos financieros para poder hacer una educación en relación al embarazo adolescente. De hecho, nosotros en Ecuador deberíamos comenzar a educar en educación sexual, no solamente como nosotros pensamos a nivel de la universidad o colegios. La educación se le da a niñas de 8, 9, 10 años, y no solamente niñas, sino varones y mujeres que reciben una educación sexual desde las escuelas, hablando de quinto, sexto, séptimo de básica, cuarto de básica, y esto se ha corroborado que no existe en ningún momento un aumento de la libido sexual o un aumento de relaciones sexuales en niños de esta edad. Lo que se hace es educar primero a los niños de 5 años en relación a qué tienen, o sea, cuál es el cuerpo humano, cuáles son los órganos que tienen, cómo ha funcionado respecto a esto. Y con eso nosotros comenzamos a educar para que a la edad que tengan 14, 15, 16 años, de hecho inclusive la vida sexual puede comenzar a los 12 o 13 años, ellas tengan toda la capacidad para tomar una decisión en su edad, sin que uno crea lo que normalmente se suele decir en sociedades como esta, que somos bastante, bueno, no quiero decir el término, pero sociedades como esta, que eso va a aumentar el libido sexual o va a aumentar la capacidad de relaciones sexuales. Eso por un lado. Por otro lado, hubo una campaña muy fuerte del Ministerio de Salud Pública, hablamos del año 2013, 2014, 2015, que desafortunadamente se dejó justamente por temas sociales y nuestra religión, o bueno, nuestra capacidad de social a nivel social católica, se dejó de trabajar en eso, y es con bastantes adolescentólogos se comenzó a educar y enseñar sobre métodos anticonceptivos y sobre diferentes alternativas que uno tiene para que puedan tener una relación sexual consensuada y también para que puedan tener una educación necesaria. Entonces, en relación a esto, se implementó en todos los centros de salud a nivel nacional. Yo estuve en un centro de salud haciendo mi rural, bien lejos de aquí. De hecho aprendí el idioma Paicoca, que imagino que ustedes no han de haber escuchado, es de los indígenas secoyas, y ahí yo tenía un centro de salud con todos los métodos anticonceptivos que necesitaba, y la verdad eso fue recientemente el año 2019. Entonces yo tenía todos los métodos anticonceptivos que necesitaba. De hecho puse de moda en mi comunidad, así yo pensaba que ellos no iban a tener ninguna aceptación, sin embargo puse de moda el método del implante, enseñé mucho sobre el uso de preservativos en comunidades que ni siquiera hablaban español. Entonces hay mucho que hacer en parte de salud pública y hay mucho que se puede hacer con lo que ya tenemos sin necesidad de tener una gran cantidad de recursos, pero se necesita de gente que necesite trabajar sobre eso. Una pregunta, esto que me comentas de la educación en escuelas y colegios, ¿es a nivel de escuelas y colegios manejados por el Ministerio de Educación o privados? En Ecuador no tenemos ningún colegio que tenga esa modalidad, desafortunadamente. Hablamos de países, Francia, Alemania, Inglaterra, que en relación a educación no es que tengan que invertir mayor fondo que capacitar a sus profesores. Entonces, no es que necesitamos unos recursos muy altos. Desafortunadamente, aquí en Latinoamérica, te puedo decir, en muy pocas escuelas a nivel de México, a nivel de Colombia, que están comenzando a implementar estos modelos, pero en Ecuador ninguna escuela lo hace. Te cuento que aquí en Ecuador sí hay varios colegios que ya lo están haciendo, colegios privados, totalmente particulares. Entonces sí, te lo digo por mi hijo, porque yo me quedé asustada cuando empezó a recibir educación sexual. Entonces, claro, a uno sí le sorprende, ¿no? Porque como tú mismo dices, estamos acostumbrados, tenemos a otro tipo de cosas, tenemos otro tipo de educación, mucho más conservadora incluso, ¿no? Pero sí, y pues ahora tiene 13 años, mi hijo está súper claro en las cosas. Bueno, mi hijo estudia en el colegio Marquín Serere,
Entonces tienen otro nivel de educación mucho más rigurosa, pero también en cierta forma les enseñan mucho a razonar y desarrollo del pensamiento. Entonces, esto les dan desde que están de 4 años, desde que empiezan el inicial. Entonces, para él ahora hablar de sexo a nosotros todavía nos da un poquito de cosas, ¿no? Pero pues él es un muchacho muy abierto, él habla totalmente de este tipo de cosas, habla y tiene muy claro el tema de discriminación, tiene muy claro el tema de homosexualidad, todo el tema de los LGBTIs, tiene clarísimo también el tema, las formas en las que hay que cuidarles a las chicas y cómo tienen que cuidarse los muchachos. O sea, es otra cosa y en cierta forma me asusta, pero al mismo tiempo me da mucha emoción que haya este tipo de cosas, porque realmente, o sea, disculpen la palabra, creo que muy pocos hemos tenido ese tipo de educación con nuestros mayores, con nuestros papás. Y también para nosotros fue muy difícil conversar de esto con nuestros padres. Muchos de nosotros nunca lo hicimos y esto fue siempre un tabú, una cosa de estar cerrados y aprenderlo incluso de otras formas, porque mi amiga me dijo, porque me comentaron o porque vi en la televisión algo. Pero realmente ver este tipo de educación sí es importante. Es muy importante que esto se vaya replicando aquí a nivel nacional. Veo también en muchos colegios de mis sobrinos y eso, que no hay esto. Pero te puedo decir que en los colegios que se está replicando tienen otro tipo de mentalidad bastante abierta y sí, causa temor, pero es muy necesario, diría yo. Gracias. Muchas gracias, Patricia, Andy y Felipe, creo. Sí, o sea, un poco, si es que les interesa este tema, Andy, que veo que igual tiene interés, en algunos datos y para todos y todas, si es que quieren ver una página que les recomiendo muchísimo, es una que se llama Surcuna. Si quieren le pueden buscar en Google, en Instagram, en la red social que quieran, pero ellos ponen bastantes datos relacionados a este tema, justamente que estabas preguntando, Andy, de la cifra de niñas que son madres. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, sí, desafortunadamente a nivel estatal no hay una política pública que incluye esto en el currículum, pero creo que es algo súper importante y necesario. Y porque solamente porque no queremos hablar de la sexualidad o el sexo no significa que desaparece. Entonces, de hecho, de las políticas de educación sexual menos efectivas es la educación de abstinencia. O sea, claramente no ha dado resultados, entonces si es que es algo que no ha funcionado, hay que probar con otras formas y el Estado debería tomar eso en sus manos, porque al final es no solamente educación, sino es salud. Entonces, nada, eso. Había una persona más, levantó la mano, Edwin. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a hacer así mismo un pequeño comentario. Yo creería que como joven, como una persona todavía no adolescente, pero creo que sí es importante, estoy convencido que la educación es lo más importante en los diferentes programas que el gobierno debe adoptar. No creo que necesitemos la riqueza del mundo. Yo sé que nuestro país es rico, está mal distribuido, pero creo que si esperamos a tener esa riqueza enorme para solucionar los problemas, pues creo que nunca vamos a llegar a mejorarlos. Y ahí caería en el aspecto de qué entiende nuestra sociedad por riqueza. Queremos la riqueza solamente de tener mucho dinero guardado, muchos activos acumulados. Yo siempre me pongo a pensar a veces desde este aspecto moralista. La riqueza
nos estamos viendo solo la riqueza, solo la acumulación, y si no hay eso, entonces como sociedad estamos condenados. Yo no creo que ese sea el concepto. Debemos cambiar desde ahí, porque esos conceptos se replican en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Un asambleísta que viene de la parte indígena tiene todo el derecho de acceder a una educación de calidad, pero yo escuchaba que un asambleísta ponía que sus hijos están en los mejores colegios, que paga $5,000, $6,000 por semestre y no le alcanza. O sea, eso es riqueza. Si una persona que venía del campo, yo entiendo que Guillermo Lazo tenga los mejores hijos porque él es un banquero y a él le alcanza de su dinero, perfecto, los mejores colegios de universidades, pero el resto de personas que dependiendo del estado tengan un sueldo, que son exorbitantes sueldos de $4,000, $5,000, que no les alcance. Muchos ecuatorianos por $800, por $400 han hecho estudiar a sus hijos en las universidades públicas, que hay que fortalecer bastante. Entonces, yo, desde ese aspecto de cuestionarnos la riqueza, o sea, queremos ser ricos, es que si no somos ricos no vamos a mejorar. Y claro, ejemplo, como les decía el señor Felipe, poco presupuesto, más educación. Entonces, ahí, para terminar, caer en el rol del Estado. El Estado no se puede meter en las familias, pero debe regularles desde el contexto, visibilizando lo que existe. Todavía somos una sociedad machista, hay tanta violencia que todavía no se ve reflejada. Y que como yo lo escucho, yo no lo mismo pienso que no existe. Pero los datos, como nos decía, son abrumadores. Y los niños que han sufrido agresiones, creo que cayendo en el aspecto que más nos encamina y un poco apegado a la cuestión de Pedro José, es que debe el Estado regular, y regularle, como decía, con presupuestos necesarios, no exorbitantes, para regular todas estas cosas. Es verdad, hay una discriminación a las mujeres, y esa discriminación muchas veces se da por los empresarios. Necesitamos empresarios éticos, necesitamos empresarios honestos, que no saquen el provecho a la mujer al no contratar porque se va a quedar embarazada, sino más bien que sea el factor de contratación, la capacidad, los conocimientos que haya adquirido. Otro tema que hay que trabajar, emprender, aportar al emprendimiento con empresarios éticos y moralmente, no sé, yo creo que hacer el tema moral, de pagar a una persona no solamente viendo el lucro, una vez más, ¿qué entiendo por riqueza? Riqueza de acumulación o riqueza de vivir cómodamente. Yo ahí pensaría que una persona puede acumular los mejores bienes del mundo, los millonarios del mundo, no les alcanzará la vida para terminar, o que una persona pueda tener un nivel de vida estable, cómodo, que no esté buscando para comer, pero que tampoco piense cambiarse de carro cada mes. Creo que esos son, yo le veo que son puntos críticos que nuestra sociedad está, no lo estamos trabajando, y por eso es que entran a la asamblea, ganan 4,000, no les alcanza, hay contratos, ganan millones más por debajo de la mesa y no les alcanza la riqueza. Démonos, creo yo, y hay que trabajar y educar bastante para que no nos enceguezamos con la riqueza de la acumulación, sino con un estado de bienestar. Para terminar, hay que trabajar mucho en los derechos de las mujeres, y si hay derechos que están plasmados en una constitución, en un papel, en una ley, pues hay que trabajar en los aspectos sociales para que se cumplan esos derechos. Y creo que desde el enfoque de Pedro José, que le hemos escuchado, que hayan podido compartir, pues creo que estamos alineados con eso, de que seamos equitativos siendo diferentes. Y un poquito recordando las palabras de Gorbachov, que falleció, tratemos de buscar la paz en los diferentes que seamos, hombres y mujeres, el respeto a mi hijo, a mi mamá, a mi hija, a mi esposa.
nace desde la casa. Creo que los hogares, los núcleos familiares también no están trabajando adecuadamente y el resultado es tener machismos, violencia sexual y últimamente contra niños, que es lo terrible. Que el Estado pueda regular y nosotros podamos trabajar siempre por una educación que nos lleve a formar una sociedad de paz y beneficios para todos. Gracias. Muchas gracias, Edwin, por su comentario y su aporte. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, muy importante, bueno, hablando de Pedro, sé que él también ve esta necesidad, la importancia de incluir estos temas como temas urgentes. Además, acordémonos que, bueno, sé que preguntan igual de cómo se puede hacer esto con recursos, que también hay muchos recursos público-privados, entonces no todo tiene que salir de la cartera del Estado, de la cartera del municipio, sino que también con estas alianzas también se puede fomentar este tipo de talleres, de capacitaciones. Por ejemplo, ya con una capacitación al profesorado de los colegios ya haces muchísimo. Y había la Franklin. última. ¿Cuál es el nombre? Perdón, no. Franklin está. Club Juzgamiento. Sí, hola, buenas noches, Franklin. Buenas noches. Y consultabas bien, cómo te diría, cómo lo plantearías, este tema educativo, ¿sería política de Estado o sería más bien dirigido? Porque para las personas adultas que están en formación, o sea, en este caso a los chicos, que escuchaba algo que en las escuelas ya se está impartiendo la formación educativa sobre la sexualidad, pero sería un tema muy minucioso, más bien que desaprender lo aprendido a los papás, a los adultos, y como política de Estado para mí sería mejor a los adultos que a los niños. El papá en confianza con los chicos le transmite ese mismo conocimiento, entonces la mente como que ya va condicionándose desde temprana edad y habría más conciencia en este caso de tanto del hombre y de la mujer, decir, bueno, esto está bueno y esto está malo. Esa era mi interrogante. ¿Sería aplicable a los chicos o aplicable más bien a los adultos de desaprender lo aprendido? Ay, perdón, estaba con el micrófono en silencio. Verá, bueno, primero la educación tiene algunos ámbitos. Tenemos que recordar que hay personas que no van a recibir, porque sería de nuestra parte pensar que toda la educación la recibimos de nuestro hogar. Entonces, sí, aunque esto sea una parte sin duda importante, hay personas que no tienen eso, con padres o madres ausentes, o que no pueden estar, o que lastimosamente no pueden darles todos los recursos educativos. Entonces esas personas no pueden ser las únicas encargadas de la educación sexual. Entonces por eso a todos los niveles de gobernanza y a nivel estatal, a nivel municipal, en los que se pueden ingerir en esta educación sexual, se debe hacer, justamente por no dejar fuera a ninguna persona que reciba esta educación. De ahí, la educación también se puede ver desde muchos ámbitos, desde talleres de concientización hacia los padres y madres de familia, para que este tema no sea tan tabú y que la sexualidad y la educación sexual sea algo a todos los niveles, pero también a niños, justamente como decía Felipe, creo antes, como que se puede ver, o sea, ya se empieza con niños y niñas, y esto al final es educación sexual, o preparándoles para la educación sexual, que es qué es el cuerpo, qué órgano se tiene, o sea, ya desde ahí se acompaña a los niños y niñas en este tema. De ahí, sí, en colegios privados va a haber otro tipo que ellos por currículum propio lo deciden hacer,
pero no es suficiente con eso. O sea, debería ser algo a nivel que se puede hacer tanto a nivel estatal como a nivel municipal, tratar de influenciar y hacer política pública que esté dirigida a eso, que sea algo obligatorio para todos los colegios y en todos los ámbitos, o sea, que sea algo, desarrollar un plan para que se acompañe según la edad y según la etapa en la que está ese niño o niña en el colegio puedan recibir esta educación. Pamela, una consulta más. Por ejemplo, perdón que te interrumpa. Tu educación en este aspecto, ¿dónde fue que lo recibiste tú? ¿Fue dentro de casa o fue en el colegio o en la escuela? ¿Y de dónde aprendiste más? ¿Cuál fue tu ejemplo más que todo? En mi caso, bueno, yo estudié el colegio en Estados Unidos. Ahí cambia el sistema educativo según el estado. Entonces, en el estado en que yo vivía, Colorado, tenían una amplia concientización sobre la salud sexual. Entonces, era algo que, en mi caso personal, desde los 10 años venían a darnos charlas de educación sexual. Y en ese entonces era un poco saber qué era el cuerpo, un poco sobre el periodo. Al principio separaban hombres y mujeres, después en el mismo estado decidieron no separar a las personas porque es necesario que se conozca sobre los dos sexos este tema. Y cada año, a partir de los 10 años, cada año teníamos charlas, tanto de nuestro cuerpo, como de métodos anticonceptivos, como de enfermedades de transmisión sexual. Y además de esto existía una institución pública que daba también formación, educación e incluso era subvencionado por el Estado, que podían dar ciertos, o sea, tanto como talleres como condones, por ejemplo, regalaban en este lugar, acompañado obviamente con la educación necesaria en eso. Entonces yo, en mi parte particular, recibí, creo, mucho más desde este ámbito que desde el ámbito familiar. Claro, lo que dice Pamela es muy, muy cierto. De hecho, en el colegio de mi hijo se están apoyando con una fundación y las charlas son para los padres de familia, para los profesores, para los chicos. Los profesores continúan con las enseñanzas y nosotros, por ejemplo, tenemos talleres de este tipo mínimo 2 veces al mes. Cuando estábamos en pandemia igual los recibíamos vía Zoom y tratando siempre de que vaya la mayor, va dirigido, ¿no? Por ejemplo, van los primeros años, tienen un taller de determinada hora, de ahí viene básica y luego viene básica superior, luego bachillerato. Entonces así se van haciendo los talleres. La verdad, como les digo, a mí sí me cogió de nuevo. No porque sea cerrada o obtusa en mi cabeza, sino porque realmente estos temas nosotros los habíamos hablado con mi esposo, pero aquí adentro de la casa, o sea, no hubo nadie que nos diga, bueno, los chicos están así, van a empezar con esto, no se asustarán si llegan con este tipo de preguntas a la casa. Entonces uno dice, chuta, ¿qué les van a enseñar? Entonces, esas cosas sí van poco a poco, pero por ejemplo, el momento en que tenemos una reunión, estamos conversando papá, mamá, nuestro hijo, él ya puede opinar y opina con mucha claridad, con mucha certeza. Tiene 13 años. Entonces, vemos que vale la pena todo esto, lo que ellos están aprendiendo y cómo él puede expresarse cuando ve algo en el noticiero, cuando sabe que pasó determinada cosa con una situación con alguna chica, con alguna mujer, que las noticias dicen algo, las redes ya dicen algo. Él está en capacidad de opinar y de manera muy, muy sensata. Entonces yo creo que sí, este tipo de formación sí se debería convertir en una política pública y darles a los chicos y darnos a nosotros como padres de familia todas las herramientas para poder contribuir a una mejor educación de nuestros hijos y sobre todo
ya que estamos hablando de género, que es tan importante, que el respeto de género vaya desde que son tan chiquitos, ¿no? Él observa, a veces nos observa, padre y madre, que a veces se nos va algo y nos llama la atención. Entonces, son cosas que ya se van formando desde muy chiquitos en ellos. Es una conciencia al respeto por hombre o por mujer, pero de igual a igual. Y eso sí es muy, muy rico. Que un hijo a un padre le enseñe es una cosa que le pega a uno fuerte, ¿no? Es maravilloso. Nos damos cuenta cuántos errores cometemos también a veces. No juzgamos a nuestros padres porque esa no es nuestra principal cosa en este momento, o sea, no estamos para eso. Pero sí, en realidad es que nos metieron tantas ideas en la cabeza, y a veces ni siquiera nos enseñaron cosas. Como dije antes, aprendimos muchas cosas por fuera. Bueno, nosotros somos 5 hermanos, entonces entre nosotros conversábamos de alguna manera, y la que era un poquito más abierta para conversar de esto era mi mamá, pero mi papá era cerrado totalmente. Entonces, ver este tipo de cosas que ahora se manifiestan en nuestros hijos que están más pequeños, sí es importante. Y es importante que los padres hablemos de este tipo de cosas. Que cuando veamos en la televisión algo que llamemos la atención. Que cuando vemos en la calle algo, lo llamemos la atención. Para que nuestros hijos igual sepan que no es correcto, que tanto a un hombre como a una mujer, un anciano, pero lo que sea, se le haga de menos, sino que todos respetemos los derechos que tenemos. Eso es lo que podría decir. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Lorena, te doy la palabra y con eso ya acabamos, ¿ya? ¿Cómo están? Buenas noches. Pamela, qué gusto poder escucharla. Cuando me conecté les escuchaba y pensaba que la charla era sobre educación sexual, así que consulté con Marlon cuál era el tema central de esta charla y me dice que es el feminismo en el cambio climático, si no me equivoco es por ahí el tema central, ¿no? Sí, pero ya nos desviamos. ¿Sabes qué? Sí, Pamela, me encantó el tema. ¿Por qué? Porque mi hija me pregunta, ¿y por qué están hablando de educación sexual? Y digo, ¿sabes qué, mijita? En realidad el tema es otro. Digo, pero no llegué a la parte medular. Y mi hija me acaba de explicar a qué se refiere el feminismo en el cambio climático. Y me dice mi hija, mami, de lo que se trata es que los hombres están emigrando mucho más y son las mujeres quienes se quedan en las casas y se hacen responsables, por ejemplo, de sembrar y de cuidar de que manejemos bien los desechos. Entonces, a mí me alegra ver que una niña, porque mi hija es todavía pequeñita, tiene 11 años y ya sabe de estos temas. Qué interesante. Y la parte de que están hablando de educación sexual, bueno, Felipe, que es médico, yo también lo soy, hubo campañas que se querían aplicar, se iban llevando los condones incluso para venderlos, eso es hace unos 10 años atrás en los centros de salud. Y mi hija me hace una pregunta importante. Me dice, mami, ¿por qué solo el feminismo? Dice, ¿usted qué nombre le pondría en vez del feminismo en el cambio climático? Digo, yo le hubiese puesto el nombre del rol de la mujer en el cambio climático. Porque cuando yo digo feminismo, estoy delimitando al grupo de mujeres que están participando en este cambio climático. Pero me gustó. Ya aprendimos de educación sexual, que ya están recibiendo los guaguas, es cierto, desde los 5 años ya les enseñan a identificar sus órganos y a los 10 años ya están hablando de cosas más fuertes que a los papás. Sí les asusta más a quienes no son médicos, entonces es un tema fuerte que sí queda pendiente para otra clase, pero ha sido el feminismo en el cambio climático, ya me centré, pero lindo el tema, gracias Pamela. Ecofeminismo, eso. Que empieza y nace con ver este nexo y vínculo que existe entre la mujer y el cambio climático. Pero sí, feminismo, o sea, no es un limitante como tal, sino es, o sea, el feminismo clásico ve esta relación entre el hombre y la mujer, pero claro, ese feminismo es una gama súper amplia de enfoques. Entonces, este enfoque específicamente se centra un poco en eso.
ese tema. Y Lorena, como llegaste un poco más tarde, lo que puedo hacer es pasarle a Marlon. Sé que no podemos ver toda la presentación, pero algunos enlaces que si te interesa el tema lo puedes escuchar y ver. Muchas gracias, Pamela. Y a don Marlon, como siempre, gracias por, cuando llego atrasada, más o menos ubicarme en el tema. Gracias. Tenemos una última pregunta de Anita. Claro. Hola, Hola, Anita. ¿cómo están? Qué gusto, muchas gracias. Hermosa clase. Gracias, Pamela. Pero los ciclos femeninos tienen mucho que ver con el cambio climático, los procesos de la luna. Por eso nos dicen a las mujeres que estamos en la luna menguante, luna nueva, luna presente, luna ya descendente, el que hay que enseñarles cómo manejar el biorritmo. No necesitamos ningún dispositivo para poder hacerlo, desde la conciencia de la cosmovisión nuestra. Esto que comentas, Anita, creo que es, ¿no? Sí, soy Anita. Hola, Pamela. Es que no me sale el nombre completo. Hay dos tipos de ecofeminismo, que si este es el que te interesa, sería el ecofeminismo clásico, que un poco intenta ver la relación entre mujer y naturaleza por estos temas como que de ser más influenciadas por la naturaleza porque dan vida, por estos ciclos lunares. Entonces, si es que ese es un tema que interesa, es el ecofeminismo clásico. Pero justo esta charla se enfoca un poco más en el ecofeminismo constructivista, que sería no tanto centrarse en esta relación, sino más bien en por cómo está construida la sociedad y por qué tienen una relación. Por ejemplo, de que las mujeres son más vulnerables porque tienen menor acceso a estos puestos de trabajo y eso les afecta también en el tema ambiental, o por ejemplo que hay muchos más, si es que hay mujeres refugiadas por el cambio climático y por los desastres naturales, entonces son más vulnerables, por ejemplo. O que justamente los productos de limpieza, con los químicos que tienen, que causan cáncer, que tienen muchos daños nocivos, que recomiendo ver cuáles son para evitar estas cosas, son también las mujeres están más expuestas a todo esto porque hasta el día de hoy siguen siendo en su mayor parte las mujeres que se hacen cargo de este trabajo del hogar, el trabajo de cuidados. Entonces son más expuestas a estos químicos incluso. Entonces, justo que son del medio ambiente. Entonces esa es otra relación, pero esto va más en este ecofeminismo constructivista, pero si es que te interesa el otro tema, si quieres pues buscar y ahondar un poco en el ecofeminismo clásico. Muchas gracias. Bueno, si es que no hay nada. Agradecerte igual, Pamela, a nombre de Pedro José Freire. Bueno, agradecerles a todos ustedes por asistir a nuestro taller y agradecer igual a Pamela que nos ha enseñado este tema, ¿no? Todos los temas son muy importantes. Y también hacerles acuerdo que desde el sábado comenzamos con la unidad de lo que es administración pública en la que es gerencia hospitalaria. Así que también igual invitados a seguir aprendiendo, seguir participando. Estamos igual como les dijimos, con los certificados de los talleres avalados por el Instituto Superior Ragem. Entonces, nos veríamos el día sábado. Muchas gracias. No hay nada más que decir. Chao, Pame, mejor un gusto con todos. Un gusto igualmente con todos y todas. Gracias, Pame. Muchas gracias, Pamelita. Muchas gracias.